soy Carmen Pacheco y vamos a entrar en materia. El podcast ha traído la forma que ya teníamos de consumir contenido audiovisual en streaming al mundo del audio. Hay situaciones en las que no podemos estar mirando una pantalla porque estamos en el coche o haciendo tareas de casa o dando un paseo, y antes solamente podíamos escuchar música o la radio, y ahora tenemos para elegir entre una cantidad enorme de contenidos de tipo distinto en formato podcast. El podcast, además, aparte de poder tener la misma calidad que pueda tener un contenido audiovisual, crea un vínculo con el oyente distinto que cuando vemos una película o una serie. Es como un vínculo un poco más estrecho, que también en cierta forma se parece un poco a leer, porque además normalmente lo escuchamos cuando estamos solos, y eso crea como una intimidad con el podcast que no tiene el medio audiovisual. Y bueno, también por el propio medio de estar escuchándolo, de tenerlo en el oído. Y eso es, yo creo, una sensación que engancha mucho a los oyentes, que no solamente recurren al podcast cuando no pueden estar mirando una pantalla, sino que a veces prefieren, en vez de estar sentados mirando el móvil o la tele, estar haciendo pues una actividad al mismo tiempo que escuchan un contenido que les gusta. Y eso yo creo que es lo que ha hecho que haya crecido tanto en los últimos años. Lo que yo les recomiendo a una marca que quiera hacer un branded es que tenga muy claro por qué quiere hacer un branded y no un anuncio. Es decir, si yo soy una marca y coloco un anuncio en un podcast, estoy alcanzando a un público objetivo que me interesa, lo cual está muy bien, pero de alguna manera soy consciente de que estoy interponiéndome, aunque sea de manera breve, entre el oyente y el contenido que quiere escuchar. Si por el contrario estoy creando un branded, lo que quiero es sumarme al vínculo que se establece entre el oyente y ese contenido y beneficiarme de ese vínculo. Entonces, si luego en el contenido yo impongo que haya muchas menciones a mi marca o intento forzar esas menciones, lo que voy a crear es el efecto que tiene un anuncio, y entonces no me va a compensar la inversión que he hecho en crear un branded. Lo que no quieres es crear un contenido branded que al final el oyente vaya a quitar o no vaya a querer escuchar porque lo vaya a percibir como publi-reportaje de tu marca. Pero tampoco te quieres conformar, o no deberías conformarte, con que el oyente al final dijera, bueno, a pesar de la presencia de esta marca, he conseguido disfrutar de este contenido. No, lo que quieres es que diga, gracias, qué bien que esta marca ha creado este contenido que me ha interesado y me ha hecho pasar un buen rato. Bloom es una ficción sonora que escribimos y dirigimos Manuel Bartual y yo. La produjo El Extraordinario como branded para turismo de Suiza. Y fue un éxito dentro del branded porque la escuchó muchísima gente. Llegó a mucha gente que se enganchó a la historia y la escuchó simplemente porque era una historia que le gustaba. Y luego además también cumplió su objetivo, que era despertar el interés por viajar a Suiza. Si eres una marca, seguro que encuentras algún tipo de formato, ya sea ficción sonora, o sea un formato de entrevistas, o sea un formato conversacional, que pueda encajar bien con tus valores de marca y alinearse bien con el territorio en el que te interesa entrar. Ahora mismo el desafío más importante que tienen los creadores de podcast es la monetización, porque a diferencia de lo que pasa con las series o con las películas, en el mundo del podcast existe una enorme cantidad de contenido de la mejor calidad en abierto. Entonces estás compitiendo con ese contenido y tienes que tener una comunidad muy fiel y muy grande como para que te compense pasarte a un modelo de suscripción o a llevarte tu podcast a una plataforma de pago. Y si lo haces, en ese caso también vas a tener por delante el desafío de cómo crecer estando dentro de ese modelo. Por eso creo que el papel de las marcas es fundamental
para que puedan sobrevivir ciertos tipos de contenido, ya sea a través de la publicidad, del patrocinio o del branded. Y creo también que es una oportunidad de oro para las marcas porque con una inversión bastante reducida pueden entrar a formar parte de ese vínculo tan estrecho que se genera entre los creadores de podcast y su comunidad. Precisamente porque el vínculo entre creadores y entre el público es bastante estrecho, muchas veces ese público no es ajeno al modelo de negocio de un podcast. La gente sabe que si no están pagando directamente un contenido que les gusta, alguien tiene que estar financiándolo. Entonces, que tu marca aparezca ahí como el elemento que hace posible que se genere ese contenido que a la gente le interesa, se percibe de una manera muy valiosa que simplemente aparecer para el oyente como un anuncio sin más. Por el desafío que tiene el podcast con la monetización, creo que van a seguir proliferando este tipo de formatos híbridos que estamos viendo de podcast que se graban y a la vez que se graban también se graban en vídeo y luego se utilizan pequeños cortes de esos vídeos para piezas que a lo mejor aparecen en redes sociales, o bien se sube todo el podcast completo como un vídeo a plataformas como YouTube, que tienen otro modelo de monetización. Y luego, por otra parte, creo que también va a haber una tendencia creciente en la adaptación de podcast a audiovisual, ya bien, por ejemplo, como ficciones sonoras que luego se convierten en series de televisión, o formatos documentales que luego también tienen una adaptación audiovisual. La inteligencia artificial se empezará a aplicar en el mundo del podcast, tanto en el proceso de creación como en el proceso de producción, como una herramienta. Eso creo que es inevitable y que si se hace bien puede ser algo bueno. Si la inteligencia artificial llega a sustituir por completo a las personas implicadas en el proceso de producción y de creación del podcast, eso ya depende más de nosotros como oyentes y como sociedad. Yo me puedo imaginar que una inteligencia artificial, estoy segura de que va a llegar al punto de que me pueda sugerir un contenido que haya generado específicamente para mí sobre los temas que sabe que me gustan y con el estilo que sabe que me gusta. Pero yo no sé si eso va a llegar a ser más rentable o sostenible que sugerirme un contenido de los muchos que ya existen. No sé si eso tendría sentido o si vamos a llegar a ese punto. Luego, por otra parte, yo me puedo imaginar que en un futuro cercano una inteligencia artificial genere un podcast conversacional entre dos personas que no existen, pero me resulte tan divertido y tan interesante lo que dicen que se convierta en un fenómeno viral y se convierta en uno de los podcasts más escuchados. Pero que la mayoría de podcasts conversacionales fueran generados con inteligencia artificial, eso ya sería parte de un futuro distópico que me cuesta mucho más imaginar. Y que creo que si llegamos a ese punto como sociedad, pues ya la inteligencia artificial en el podcast sería el último de nuestros problemas.